Hola, mi nombre es Rubén Ricardo Peña, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy vamos a hablar sobre la materia de control estadístico de la calidad, la unidad 2 específicamente, que son gráficas de control para variables. Esta materia impartida por el docente Juan Morales. Vamos a ver lo que son las gráficas de control. Gráficas de control para variables. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central presenta la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Tenemos dos tipos de variación común por causas común y variación por causas especiales. Este es un ejemplo de una gráfica de control donde tenemos nuestra línea central, nuestra línea superior, nuestra línea inferior y los puntos de todas las medias de los subgrupos que tenemos en dichas gráficas. Dice, ¿cuándo utilizar una gráfica de control? Ya sea que se esté monitoreando un proceso en curso o tratando de entender mejor su nuevo proceso. Las gráficas de control pueden ser útiles herramientas en estos casos. Puede utilizar gráficas de control para demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación en causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Entonces, las gráficas de control nos servirían para ver si nuestro proceso es estable y así poder realizar nuestro análisis de capacidad. Evalúe la eficacia del proceso del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso, y comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. También nos sirve para comunicar, dar información de cómo está nuestro proceso. ¿Qué son los límites de control? Dice, los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran 3 desviaciones estándar arriba y abajo de la línea central. Entonces tenemos una apertura de 6 desviaciones estándar en donde puede caer nuestros puntos de cada uno de nuestros procesos. Dice, no confunda los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Debemos tener en cuenta que los límites de control no es lo mismo que las especificaciones o límites de especificación. ¿Qué es la línea central de una gráfica de control? La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. Esta es la línea central, la que tenemos aquí en verde. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Si se dan cuenta, aquí los puntos están de manera aleatoria, pero todos alrededor de la línea central.
sin salirse de los límites tanto superior como inferior de control. Por ejemplo, la siguiente gráfica X barra muestra la longitud en el tiempo de los árboles de leva fabricados. La línea central muestra la media del proceso. Las medias de los subgrupos varían al azar alrededor de la media del proceso. Otra vez, dice, no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Uso de gráficas de control para detectar la variación de causa común y la variación por causas especiales. Las gráficas de control se utilizan para monitorear dos tipos de variación del proceso, la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. ¿Qué es la variación por causas comunes y la variación por causas especiales? En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada, que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Dice, ¿cómo luce la variación por causas especiales en una gráfica de control? Un proceso es estable si no contiene ninguna variación por causas especiales. Solo está presente una variación por causas comunes. Las gráficas de control y gráficas de corrida ofrecen ilustraciones adecuadas de la estabilidad o inestabilidad del proceso. Un proceso debe ser estable antes de evaluar su capacidad o iniciar mejoras. Dice, este proceso es estable porque los datos parecen estar distribuidos aleatoriamente y no violan ninguna de las 8 pruebas de las gráficas de control. Estas 8 pruebas después las vamos a ver. Se refiere a este proceso, que todo está estable. Mas sin embargo, este no está estable, tiene variación por causas especiales, las cuales están marcadas como rojo. Ya después vamos a ir observando este tipo de causas especiales y por qué algunas, aunque estén dentro de los límites de control, se consideran una causa especial. Aquí viene el uso de pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Y se utiliza las pruebas para detectar causas especiales para determinar qué observaciones pueden tener que investigar y para identificar patrones específicos en los datos. Son 8 pruebas, como ya lo habíamos mencionado antes, y vamos con la prueba 1, que dice que es un punto a más de 3 sigmas o 3 desviaciones estándar de la línea central. ¿Sí? Aquí nos dice, acuérdense que la línea central y el límite superior está a 3 desviaciones estándar o 3 sigmas, que es cuando hay un punto fuera de esas 3 desviaciones estándar, entonces ya es una causa especial que cae en la prueba 1. Dice, la prueba 1 identifica subgrupos que son poco comunes en comparación con otros subgrupos. La prueba 1 se reconoce universalmente como una prueba necesaria para detectar situaciones fuera de control. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1, a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Entonces, aquí nos está diciendo que un subgrupo o un promedio de cierta cantidad de datos se salió dentro de los límites o dentro de nuestros 3 desviaciones estándar permitidas, lo que tenemos dentro de nuestra gráfica de control. La prueba 2 dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí si se dan cuenta que está la línea central y tenemos 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya nos los marca en el noveno como una causa especial y son 9 puntos. Vamos a ver qué nos quieren decir estos 9 puntos en un solo lado, ya sean en la parte superior de la línea central o en la parte inferior, igual serían detectados y sería marcado como una causa especial. Dice, la prueba 2 identifica cambios rápidos en el centrado o variación del proceso. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. La prueba 3, 6 puntos consecutivos
todos en orden creciente o decreciente. Si aquí contamos, son 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto 6 nos marca la causa especial 3, que son los puntos ya sean en forma creciente, o si hubieran seguido en forma decreciente, digamos que contaríamos 1, 2, 3, 4, 5. Si hubiese habido un punto más aquí, se hubiera marcado. Dice, la prueba 3 detecta tendencias. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos que dan manera constante, aumentan o disminuyen de valor. Prueba 4, 14 puntos consecutivos, alternativamente arriba y abajo. Si los contamos, dicen, se alternan arriba abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. ¿Qué nos indica la prueba 4? Detecta variación sistemática. Usted desea que el patrón de variación en un proceso sea aleatorio, pero un punto no pasa la prueba 4. Podría indicar que el patrón de variación es predecible. Vamos con la prueba 5. 2 de 3 puntos a más de 2 desviaciones estándar de la línea central del mismo lado. Entonces, aquí nos dice que la prueba 5 nos dice que son 2 de 3 puntos a más de 2 desviaciones estándar del mismo lado. Aquí tenemos 2 puntos a más de 2 desviaciones. Si nosotros hacemos partimos imaginariamente, estos 2 puntos están más arriba de las 2 desviaciones estándar, al igual que estos están más abajo de las 2 desviaciones estándar. Dice, la prueba 5 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. La prueba 6, 4 de 5 puntos a más de una desviación estándar de la línea central del mismo lado. En este serían estos puntos 1, 2, 3, 4, 5. Si aquí contamos 5, pero de esos 4 están a más de una. Entonces, la prueba 6 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. También está detectando ese tipo de cambios. La prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central en cualquier lado. Entonces, cualquiera de los dos, si hay 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar, también nos está detectando una causa especial. Dice, la prueba 7 detecta un patrón de variación que a veces se toma erróneamente como evidencia de un control adecuado. Esta prueba detecta límites de control que son demasiado amplios. Límites de control que son demasiado amplios generalmente se deben a datos estratificados, lo que ocurre cuando una fuente de variación sistemática está presente dentro de cada subgrupo. Y por último, la prueba 8 dice 8 puntos consecutivos a más de una desviación estándar de la línea central en cualquiera de los lados. Si dice que están a más de una, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos estos puntos estuvieron a más de una desviación estándar. Y ya eso, esta prueba detecta un patrón de mezcla. En un patrón de mezcla, los puntos tienden a ubicarse lejos de la línea central y cerca de los límites de control. Bien, esto fue por parte de gráficas de control. Ahorita vamos a ver los tipos de datos que se pueden manejar en las gráficas de control. Las gráficas de control pueden tener datos continuos y datos atributos. En los datos atributos tenemos los binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01 o una centésima. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Por lo tanto, los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Frecuentemente los datos de atributos son calificados subjetivamente, asignados por los operadores o el personal de control de calidad. Los tipos de datos. Datos de proceso continuos.
Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Dice, datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el metal o que todo el panel, es no conforme. Recordamos que los datos de atributos son datos también, se dividen en de Poisson y binomiales. Los de Poisson son los valores. Para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores toman una muestra de 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones. En total, 3 defectos. Ese tipo de dato de Poisson. Los binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de 2 categorías por algo binomial, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes tomadas como muestra que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Nada más tenemos 2 opciones, buenos o malos, o pasa o no pasa. Ahora, now we want to talking about statistical process control, or SPC. SPC definition. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for SPCs to learn when our process has changed, monitor a process to make sure that this output doesn't get any worse, understand what happens if our process improves so that we can duplicate it in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to product characteristics instead of inputs, process characteristics. Often monitoring of outputs is necessary first step, but input control is the goal. We have here the example of a process. We have input and output. The transaction of input allow us to be proactive, and the output forces us to be reactive. Here we are proactive, and here we react. We have to be reactive. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. We have here the example. This is the total variation, and the process variation said that should be a small fraction of the total. Impact of measurement on SPC. Gauge RNR studies are performed to prove that measurement variation is real and not a result of the measurement system operator. For example, if we have a dimension of 1.000 plus minus
0.001 inches. A 3% gauge error would mean that up to 0.0003 inches of variation could be attributed to the measurement method. That means that a part that measures 1.0008 inches within tolerance might measure 1.0011 inches outside of tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. We have the error provided for the gauge, it should be the 20% or less. Prevention versus detection. In the past, manufacturer depended on inspection to screen out non-conforming product. This process produced rework and scrap. Inspection doesn't not increase quality, it only affects consumer annoyance. Detection tolerates waste. Strategies for prevention are required in today's market. First, mistake-proof the process. If mistake proofing is impractical or impossible, then control the inputs to prevent non-conforming outputs. In this case, is prevention avoid waste. Before, we depend on the inspection, but now we have to be we have to improve and catch the mistake or the errors before of the process to prevention avoid waste. SPC is a feedback system, part of the process control feedback system. First, the way the 5 M's, man, machines, materials, methods, and mother nature work together to produce the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about the input, although some benefit is obtained from monitoring the outputs. SPC is the vehicle for communicating information about changes in inputs or outputs. We have to get or gather the information in both sides, and inputs and also in outputs. Action on the process. Action in the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action in the product on the product. Less economical method required sometimes when the output doesn't not consistently meet customer requirements. Require something to verify effectiveness of action on the process. Control charts. The control chart are used to assess process variation and their source and to monitor, control, and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguish special causes of variation from common causes of variation. We're talking about the special causes and common causes. If we're talking about the 8 special causes that could be in a process. Serves as an ongoing control tool or for a process, helps in process improvement activities by showing when a process is performing well and when it is out of control, and provides a common language for discussing process performance. This is that the control chart gives us. Also recognizing sources of variation, a control chart is a type of trend chart, displays data over time with statistically determining upper and lower control limits. We talk about the limits on the control chart, that these are 3 sigmas above and below the line center. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable control limits.
Random variation results from the interaction of the steps within a process. When the performance falls outside the control limits, special causes may be the reason. The kind of special causes are the cause of this performance fails. A control chart will help determine what type of variation is present within the process. Type of variation. We have two types, the common cause and the special cause. Some variation is expected in any process, predictable. Natural variation due to random shifts in factors that are always present in the process. The special cause, some variation is caused by rare or significant events and predictable. Control charts helps us identify special cause variation. That is the point of the special form to identify variation from the control chart. Example: the common cause is a slight change in humidity, slight change in temperature, slightly different material, slightly different machine performance, minor tool or machine wear. Example: the special cause: tool breaks, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material, significant change in humidity, whatever cause cycle interruption, not the alarm itself, but the cause of the downtime. We have some examples of common versus special cause variation. If only common cause variation is present, then the output of the process from a distribution that is stable and predictable over the time. So we have here an example, and it said the variation is predictable. All the time will be the same variation that we know and we could control it. But in a special cause of variation are present, the process is not stable and especially not predictable. If we saw here, the variation is different and we never could know what, or we know could happen what the process said or could happen in the future, because this is not predictable. Action on variation. Common cause variation. In control does not mean acceptable product. Requirements may be much tighter. Action on process requires systematic change approved by management. Random variation is more difficult to reduce in this kind of common variation. In special cause variation usually requires local action. Action can be taken by people close to the process. Special cause variation must be eliminated before addressing common cause variation. Well, we know the common cause variation that is predictable, but sometimes it's difficult to eliminate it or to reduce. But in special cause variation, it could be eliminated and then it could be changed a common cause variation that will be predictable all the time. Process control and process capability. Case 1. This is an ideal process. It is in control, meets customer expectation if voice of the process matches voice of the customer. So we have this example. We can see that the variation is predictable, it's a common variation, and it meets the customer specification or expectation. We have the up specification limit and the low specification limit, and it is between these. The process is between the specification. In the second case, in control, it's in control, continue to be predictable, but no or fails to meet customer specification. The limits of the specification
is inside of the control, so it not meet the customer specification. Common cost variation must be reduced. So in this case, have to be reduced to be in control or to be inside the limits. Case 3. Meets customer specification but not in control. Okay, this is between the limit of a specification, but this is not in control. We have a process with a special case. Special cost variation must be reduced. This is the special causes, and it had to be reduced. Case 4. Not in control. Fails to meet customers specification, but both special and common causes must be reduced. In this case, it's the worst example because it's not in control. It has special causes that are the problem that its process is not in control. It are outside of the limit specification to the customer, so it had to be reduced in both points. Variation and specific. Control charts are the specific tool for describing the voice of the process. Control charts are time series control chart control limits. It have the upper control limit and the lower control limit. This one, upper control limit and lower control limit. A specific calculation provides us control limits, which help us determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the spec limits. They are based upon process that are showing how the process has been performing. It said, we know that the processes and the limit of the process, or the upper control limit and the lower control limit, is about the process, and it is this sigma before and low, upper and low, to the mean or to the process, but it is not the same to the specific or the limit specification of the customer. It's different. Control limits and control chart help us understand how stable the process is behaving. Well, now we want to talking about capability analysis. Here we also can say that the SPC has the same 8 causes to detect the special causes or that not getting control the process, and these 8 causes we talked before about them. Now we still with capability analysis, process capability. This session introduces a methodology to determine the capability of a process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. If we remember, we have the median and also the variation. These are for each side 3 sigmas. That is the same that we were talking in the control charts. This is an example when it has 2 sigmas, the 95% that is covered, and when we have this sigma is more controllable. It has 99.7% of acceptable. Capability analysis. What does a process capability assessment do? Helps a team answer the question: is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform
to the specification, helps to determine the percentage of product or service to meet customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limits are define the customer view of the span acceptable range of a product attribute or a process result. Well, what it means that we have the specification, the limit specification, and our process have to be inside this limit. Remember that the process has different, is not the same. The variation of the process and the specification limits. Calculate the process capability. We have CP and CPK are process indices used to measure and evaluate process capability. CP reports the could be's and CPK reports that what it is. How to check CP is upper specific limit less lower specific limit between 6 sigma, and CPK is the media less nearest specific limit of the process mean, the mean less the nearest specific limit to the mean between 3 sigma. We also have CPKL and CPKU. The CPKU is the mean less the lowest specific limit between 3 sigma, and the CPKU is the USL less the media between 3 sigma. CPK can also be written as CPK, that is mean the CPKL and the CPKU. Example of process capability. In semiconductor manufacturing, gate oxide might have the following specification: minimum thickness 210 angstrom, and target thickness is 240 angstrom. The maximum thickness is 270 angstrom. Assume that the process data indicates that the mean thickness is actually 247 angstrom with a standard deviation of 5 angstrom. The calculations are as follows. We said that CP is upper specific limit less lower specific limit. That the up is 270 angstrom less 210. 4 between 6 sigma, that's 6 for 5 is 30, and it gives us 2, and we said that 2 is the could be, so our process could be in 2. Now the CPK is the mean less the nearest specific limit to the mean. In this case that is the same, the upper specific limit less the mean between the 3 sigma. In this case the up is 270 less 247 between 15 is 1.53. If we remember a process that a CPK is 1.30 is acceptable, it is greater than that value, so it is acceptable or it's better. Oh, the CPK we said that what it is, so our process is 1.53. Ok, ahora vamos a hablar de índices de capacidad. Estos índices de capacidad también nos ayudan a lo que es el análisis de capacidad. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades, de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales
del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. Habíamos dicho que el CP, que era el límite superior menos el límite inferior entre el Six Sigma, que es el mismo que tenemos aquí. Ahora, un ejemplo. Una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea mayor que 11 centímetros ni menor que 13. Aquí tenemos un ejemplo donde la dispersión de la especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso y tiene un CP de 1.33. Dice, la media es 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es 0.25. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. Ahora, después tenemos otro ejemplo. Dice, la dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso. ¿Qué quiere decir? Que esta es la dispersión de la especificación y el proceso está mucho menos disperso. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95 centímetros, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10. Acá tenemos una desviación estándar de 0.25 y acá está reducida a 0.10. La dispersión del proceso está bien controlada dentro de la dispersión de especificación, por lo tanto este proceso es muy capaz de cumplir los requerimientos de forma consistente. Vamos a ver CP y PP, relaciones que son las relaciones de la dispersión de especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué son el CP y PP? Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo, Minitab no puede calcular estos índices. Los índices CP, CP, CPL, CPU y CPK representan el nivel de potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices PP, PP, PPL, PPU y PPK representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. ¿Cómo interpretar el CP y el PP? En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los valores que usted utilice dependerá de su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales, independientemente de los valores de referencia que utilice. Si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. Dice, aquí tenemos unos ejemplos. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. ¿Qué quiere decir? Que mi proceso tiene mucho más variación que nuestros límites de especificación. En otras palabras, este es un ejemplo: demasiados envases pesan más de 502 gramos
o menos de 4,98 gramos. Este proceso tiene valores de CP y PP bajos y necesita mejoras. Estos dos valores eran nuestros límites de especificación y por lo cual por eso tenemos datos acá y acá, el cual nuestro proceso no está bien controlado. Después de la mejora del proceso, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de la especificación es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos de CP y PP muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones. Aquí teníamos un CP de 0.74 y un PP de 0.53. Y ahora tenemos aquí un CP de 3.13 y un PP de 2.23. Muchos mejores que los anteriores. Dice, utilice gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente su proceso. Dice, una desventaja de los índices de capacidad CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no describen qué tan lejos está el proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Utilice gráficas en combinación con otros índices de capacidad, tales como CPK, PPK, para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso. ¿Qué nos está diciendo? Aquí tenemos un CP de 3.13 y un PP de 2.27, que son los mismos valores que tenemos acá, más sin embargo este sí está centrado dentro de los límites de especificación, o sea que mi proceso sí está dentro, pero en este caso, aunque estoy con un CP y un PP muy bueno, pero me encuentro fuera de especificación. Dice, aunque los procesos tienen los mismos valores, uno está centrado en los límites de especificación y el otro no, por lo tanto este no es capaz. Este sí es un proceso capaz, pero este no. CPK, CPU y CPL. Medidas de capacidad potencial del proceso. Los anteriores la CP y PP eran relaciones de dispersión de especificación, y estas son medidas de capacidad potencial del proceso. Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. Estos sí nos sirven para ver si nuestro proceso está bien, porque este tipo de medidas sí nos indican cómo está el proceso con respecto a los límites de especificación. El CPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. El CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. Y el CPK es igual al valor más bajo entre el CPU y CPL. CPK, CPU y CPL indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. Compara estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en su campo para determinar si debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, es el valor que venimos manejando. ¿Cómo se interpreta? Si CPK, CPU y CPL son iguales, el proceso se centra en el punto medio exacto de los límites de especificación. Aquí en este ejemplo, dice, esta gráfica muestra un caso ideal. El valor de los tres índices es 2.76, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es 2.76 veces la dispersión del proceso unilateral. Muy bien, continuamos. Cuando el CPL es menor que el CPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación inferior. Aquí tenemos que el CPL es 1.09 y el CPU es 4.43. Entonces, aquí nos indica que podemos tener fácilmente piezas defectuosas, pero con tendencia al límite inferior. Y dice, cuando CPU
es menor que CPL, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación superior, que es lo que nos está dando a entender en esta gráfica, que hay más probabilidades que tengamos piezas que se salgan fuera del límite de especificación superior. Si tiene límites de especificación superior e inferior, compare CPL con CPU. Si CPL no es aproximadamente igual a CPU, el proceso no está centrado. ¿Qué es CCPK? CCPK es una medida de la capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de los subgrupos incluidos en su estudio. CCPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores: el objetivo del proceso, si se ha especificado un objetivo, o el centro de la dispersión de la especificación, si usted provee tanto el límite superior como el límite inferior de la especificación, o el promedio del proceso. Si usted no provee un objetivo y solo un límite de especificación, CCPK es igual a CPK. Nota: CCPK no se muestra en forma predeterminada. Para visualizar CCPK de los resultados de su análisis de capacidad, elige herramientas, esto es en Minita, opciones, gráfica de control y herramientas de calidad. Análisis de calidad y marque mostrar CCPK. Dice, ¿cómo interpretar CCPK? Para determinar si se debe mejorar su proceso, compare CCPK con un valor de referencia. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Aquí dice que este proceso tiene un valor CCPK inaceptable de 0.64. Tiene una dispersión más amplia, que aunque la media se encuentra dentro de los valores de objetivo, el proceso viola los dos límites de especificación. Aquí, como nos damos cuenta, están los límites de especificación, pero tenemos datos del proceso que se encuentran fuera de esos límites. Índices de capacidad. Ahora tenemos PPK, PPU, PPL y CPM, que esas son medidas de capacidad general de proceso. ¿Qué son? Las medidas de capacidad general de proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. Y el PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. Dice, PPL, PPU y PPK indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. Compare estos índices de capacidad general con los valores de referencia en su campo para determinar si se debe mejorar su proceso. Otra vez tenemos siguiendo teniendo el 1.33 como referencia. ¿Cómo se interpreta? En esta gráfica muestra un caso ideal. El valor de los tres índices es 2.65, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es 2.65 veces la dispersión del proceso unilateral. Ahora, cuando PPL es menor que PPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de especificación inferior, y en caso contrario es más probable que produzcan piezas o unidades defectuosas que se acerquen al límite de especificación superior. ¿Qué es CPM? CPM es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y si se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con la dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo, en vez de su desviación de la media del proceso. Las distancias grandes entre el objetivo y sus observaciones tienen como resultado un valor CPM pequeño. En la medida en que su proceso mejora y se acerca al objetivo, aumenta el valor de CPM. En este caso, aquí está nuestro objetivo y nuestro proceso no está tan cerca del objetivo. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tendrá un valor de CPM inaceptable. ¿Sí? Ahora, este ya sigue estando dentro de los límites, pero ya está más cerca del objetivo. Dice,
está dentro de los límites de la especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, está más cerca del objetivo. En este caso, el CPM es bajo, así que su valor de CPM es mejor. Y en este es el mejor de los casos, porque esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene el mayor valor de CPM. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial, que es a corto plazo, y general. Cada una representa una media única de capacidad de proceso. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos. La capacidad general es la que el cliente experimenta, explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad se evalúan con la capacidad potencial, incluyen CP, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Aquí tenemos un ejemplo. Dice: ejemplo general de variación general de proceso y variación dentro de subgrupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de la fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsas cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo en su análisis. Aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña, la variación general de peso de todas las bolsas es mucho más grande. Entonces, todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producidas durante el día. Aquí nos da el ejemplo. Esto sería por las muestras individuales, y aquí se vería la de todo el día y se ve la variación que es mayor. La variación mayor es lo que el cliente en realidad es lo que él percibe o recibe. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de los subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como lo muestra la curva grande. Indica lo que siente el cliente y se denomina capacidad real a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de subgrupos, mostrada por las curvas más pequeñas. Indica que también funcionará su proceso si usted eliminara la variación entre subgrupos. También se llama capacidad a corto plazo. Nota: la capacidad potencial solo se calcula para datos normales. Usted puede evaluar el efecto de la variación entre subgrupos comparando la capacidad potencial y la general. Si la diferencia entre ellas es grande, probablemente haya una gran cantidad de variación entre los subgrupos y podría mejorar la estabilidad de su proceso. Muy bien, ahora vamos a entrar a los ejercicios prácticos. En este caso vamos a ver sobre gráficas XR y XS. Tenemos un punto importante que saber. Cuando se trata de gráficas XR, tenemos para muestras de 1 hasta 8, y para las gráficas XS son mayores de 8, o sea, más de 9 muestras. En este caso es una gráfica XR porque tenemos una muestra de 5 máquinas, es de 5 menor que 8, por eso ocupamos XR. Dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Esto lo vamos a hacer con ayuda de Minitab. Aquí ya tenemos los días del 1 hasta el 125 y de las 5 máquinas por cada día. Entonces, para esto nos vamos a ir en estadística, gráficas de control, y vamos a
ocupar gráficas de variables para subgrupos y vamos a ocupar la X barra R o la XR. ¿Sí? Aquí, como ya lo habíamos hecho anteriormente, ya se encuentra la información prellenada, pero para esto se selecciona aquí y se le pone temperatura, doble clic o seleccionar. El tamaño de sus grupos son 5 porque son las 5 máquinas que estamos evaluando. Le podemos poner el nombre, gráfica XR de temperatura, le damos a aceptar y tenemos las opciones de este tipo de gráfica de XR. Nos vamos a ir a las pruebas. Aquí tenemos que las pruebas para las causas especiales, si recordamos, son 8 pruebas, que son las mismas que aquí tenemos, las 8 pruebas. En este caso, Minitab nos da de manera predeterminada que nada más se use la de un punto que sea mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central, que es la prueba 1, si recordamos. Pero pues nosotros vamos a seleccionar todas para que sea un análisis más detallado. Los podemos seleccionar aquí o en su defecto nomás cambiar y poner realizar todas las pruebas para causas especiales. Cualquiera de las dos maneras es aceptable. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y así es como obtendríamos nuestra gráfica XR. En esta gráfica se llama XR porque es de medias y rangos. Tenemos dos secciones. Arriba es la media de la muestra y abajo son los rangos de la muestra. En este caso no tenemos ningún error, entonces podemos decir que esas 5 máquinas tienen su temperatura estable durante todo ese tiempo. Si nos vamos, aquí tenemos el mismo resultado y entonces decimos que estas máquinas son estables dentro de la temperatura para la soldadura. En el otro ejemplo nos dice: una empresa produce tarjetas electrónicas, requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje están bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión a 6 máquinas. En este caso la muestra de 6 sigue siendo XR. De montaje en total se tomaron 750 datos. Nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos de las 6 máquinas del día 1 hasta el 125 y ya están los datos. Igual nos vamos a estadísticas, gráficas de control de variables para subgrupos, agarramos la XR. Aquí ya lo tenemos precargado. Seleccionamos la destrucción, que es lo que vamos a analizar. El tamaño del subgrupo son 6 porque son 6 máquinas a analizar. La etiqueta igual, gráfica XR de succión de vacío, aceptar. Y igual nos vamos a las pruebas. Aquí ya tenemos seleccionado que sean para todas las causas especiales. Ya están todas seleccionadas. Le damos a aceptar y aceptar. En este caso nos damos cuenta que tenemos en las medias tenemos 2 errores detectados por Minitab. En este nos dice que es la muestra 52, las pruebas fallaron, es la prueba 2. Ok, que nos dice que la prueba 2 nos dice que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Si checamos, aquí empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa es nuestra prueba 2. Y acá tenemos la prueba 1, que es un dato mayor a las 3 desviaciones estándar. Acá también en la de rangos seguimos teniendo la falla de que la prueba 2, que serían otra vez 9 puntos consecutivos del mismo lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos marca este y este porque también son 9 puntos consecutivos. ¿Sí? Ahora vamos a ver, aquí los tenemos y recordamos cuál era la prueba 1 y la prueba 2. Dice: la prueba 1 indica subgrupos que son poco comunes en comparación con otros subgrupos.
La prueba 1 se reconoce universalmente como la prueba necesaria para detectar situaciones fuera de control. Entonces podemos decir que nuestro proceso o estas máquinas en la parte de la succión no están controladas o necesitan de ser mejorado su proceso. La succión no está siendo correcta. Igual la prueba 2 indica cambios rápidos en el centrado o variación del proceso, que es lo que nos está representando tanto en rangos como en la media de la muestra. Y otra vez, nada más para recordar, estas mismas pruebas fueron las que vimos, la 1 y la 2, y son las mismas que Minitab nos da. Si observamos, aquí está prueba 1, prueba 2 en la parte de medias, y en la parte de rangos está la prueba 2 dos veces falladas, y nos dice en qué puntos, en el 94 y en el 95. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los días 94 y 95 tenemos una variación especial, o que a partir, como son 9 puntos consecutivos, a partir de los días anteriores, que viene siendo como el 86 hasta el 94, es cuando estamos juntando esos puntos. ¿Sí? Ahora vamos con las gráficas XS. Al inicio mencionamos que de este tipo de gráficas es para muestras mayores de 9 o más, mayores que 8. A partir de 9 ya utilizaremos gráficas XS. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Realizar una gráfica de control XS en los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura de 25 máquinas diferentes, con un total, en total se tomaron 1250 lecturas, entonces son 25 máquinas, entonces por eso usamos prueba XS. Vamos al 3, aquí ya lo tenemos precargada la información, está toda la información. Otra vez vamos a estadística, gráficas de control, gráficas para subgrupo, pero en esta ocasión es gráficas XS. Igual vamos a checar la temperatura, el tamaño de subgrupos. Entonces aquí son 25 por ser 25 máquinas. Las etiquetas, las gráficas XS de temperatura. Y otra vez en las pruebas seleccionamos todas para que sea un análisis completo. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí está nuestro resultado, que nos dio que falló en la muestra 22, 20, 38, y cuál falló la prueba 1. Aquí nos dice que hay un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central, y la prueba falló en los puntos 38. Entonces podemos decir que nuestra empresa o estas máquinas deben de ser controladas porque hubo una falla la cual fue detectada gracias a prueba que se realizó. Ahora el 4 dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan los 30 días consecutivos para 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. ¿Okay? Vamos con el ejercicio 4. Ya tenemos la información, estadística, gráficas de control. Va a ser una gráfica XS. Ya aquí está cargado, siguen siendo 25 máquinas menos 10. Está para prueba de vacío. Y otra vez tenemos todas las pruebas, aceptar y aceptar. Aquí tenemos una falla de la falla 3 y nos dice que son 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso tuvimos 6 todos en aumento, y quiere decir que
nuestras máquinas de montaje no están del todo dentro de control. Esa es la misma información. Muy bien, ahora vamos a un proyecto de las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En este caso nada más se va a hacer de las gráficas XR. ¿Por qué? Porque se van a hacer el análisis para ver la estabilidad de 5 máquinas que realizan máquinas de inyección que realizan para piezas moldeables. Vamos a ver si están estables en los parámetros de temperatura y la velocidad del ciclo, ya que dichas características son críticas para la producción de las piezas, en los cuales se recopilaron datos durante 30 días consecutivos de dichas máquinas. Nos vamos y aquí tenemos ya la información tanto de la temperatura como del ciclo en segundos. La temperatura nos decía que deben de estar dentro de 120 a 140 grados y la velocidad del ciclo va desde 9 hasta 11. Vamos a agarrar estadística, gráficas de control y vamos a hacer XR. Primero vamos a hacer la de temperatura, doble clic, son 5 ya que son 5 máquinas que estamos haciendo. Etiquetas, gráfica XR de temperatura, aceptar. Nos vamos a las opciones, en las pruebas marcamos todas, le damos a aceptar y aceptar. Observamos que en la temperatura nuestras 5 máquinas son estables durante esos 30 días, entonces quiere decir que nuestro proceso es estable. En la parte de la inyección tenemos un proceso estable, pero también nos dijo que checáramos la succión, entonces vamos a hacer estadística, gráficas de control, XR. Ahora vamos a cambiar y vamos a poner la velocidad, van a ser 5, la velocidad de ciclo, vamos a aceptar. Veamos las opciones, las pruebas están todas seleccionadas, aceptar y aceptar. Al igual nuestra velocidad de ciclo está controlado tanto en la media como en el rango, entonces podemos decir que nuestro proceso de moldeo está siendo un proceso estable, al menos en estos 30 días que han sido analizados. Aquí tenemos los mismos valores. Bueno, fue todo por hoy. Gracias, espero haya sido funcional o de su ayuda esta información.